¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué horas vean este video. Yo soy un ciudadano y en esta ocasión estamos grabando atorados en un bloqueo en una de las carreteras de la República Mexicana. Es un bloqueo que se está realizando por falta de agua. Pero, más que el motivo, me quiero enfocar un poco en este tema precisamente. Los bloqueos, las marchas, las manifestaciones, y cómo es posible que a través de tantas décadas no se haya podido ya acabar con este problema. Que al final de cuentas, quien termina padeciendo es el ciudadano. Y más los que andamos en transporte, los traileros, camioneros, taxistas, todos los ciudadanos de a pie. Somos los que terminamos afectados. Y quiero empezar a hacer estos videos dividiéndolos en dos partes. Primero, vamos a ver cuál es el problema y después vamos a darle la propuesta de solución. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Sobre marchas, sobre bloqueos, sobre manifestaciones, que no se ha podido dar solución a este problema. Obviamente cada una de las manifestaciones y bloqueos vienen por una razón muy en específico. Y sí, no se les puede culpar a toda esa gente que se manifiesta, porque en la mayoría su manifestación, su carencia, su exigencia es legítima. Aquí, en este caso, es falta de agua. En esta comunidad por donde ando, existe falta de agua. Y no es la primera vez que se manifiestan, por lo que tengo entendido. Ya estuve preguntando, me bajé y estuve investigando cómo es posible que desde las 12 del día hasta ahorita, que son las 10:30 de la noche, y este bloqueo no se ve para cuándo termine. Tenemos aquí ya prácticamente 10 horas y media. Pero, como les comentaba, son legítimos. Faltas de agua. Los ganaderos, los maestros, la mayor parte de las demandas son legítimas. Pero aquí el problema no es que tengan demandas, no es que tengan exigencias, porque si las tienen, se les debería de ayudar, porque ellos, no creo, y se me haría imposible pensar que de verdad no tengan otra cosa mejor que hacer que detener una autopista o una carretera durante 10 horas, simplemente porque no tienen nada que hacer, porque no tienen otra cosa mejor que hacer. A mí se me hace imposible creer que la gente simplemente lo haga por malicia. Si lo están haciendo, es porque obviamente necesitan que se les atienda. Entonces, si ahora en estas fechas se está presumiendo constantemente y por todos los medios
redes sociales, sus cuentas de X, la mañanera. Todo el tiempo se está presumiendo que existe una 4T, que está funcionando, y cada uno de los gobernantes dice exactamente lo mismo. Todo está bien, todo está perfecto, aquí no hay problema. Pero las manifestaciones dicen lo contrario. Y este es un tema que no se ha atendido y no se ha querido resolver. No de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores. Y sí, aquí es obvio que uno se tiene que preguntar sí o sí, ¿de qué transformación presumen? ¿Cuál es la transformación de la cual se jactan? Porque en gobiernos anteriores de otros partidos había manifestaciones por exigencias del pueblo y no se solucionaron. ¿De qué transformación hablan? Si en este gobierno sigue habiendo manifestaciones, sigue habiendo bloqueos por gente que tiene exigencias. Y son exigencias legítimas para poder conseguir un mejor estado de vida, una mejor calidad de vida. Entonces, el problema recae no en ellos, porque también es muy difícil culparlos si esa es la única manera que tienen para que sus gobernantes los puedan escuchar, les puedan hacer caso. Yo creo que lo ideal sería que tuviesen alguna forma que realmente sí funcionara para poderse manifestar y sin tener que afectar a terceras personas. Pero no la hay. Y aquí el problema real, curiosamente, es el gobierno. Son los gobernantes. Porque ellos son los que deben de darle solución a todas esas exigencias legítimas que tienen los ciudadanos, que tienen sus ciudadanos, los que votaron por ustedes. Y aquí me atrevo a pedir que si es posible, que este video se pueda ver, y sobre todo por los integrantes del partido en el poder, y por todos aquellos cientos de miles de personas que están a favor del gobierno actual, del partido en el poder. Y aquí el problema es que los gobernantes, como ya lo había dicho en un video anterior, prometen cambiar y darle solución a los problemas de la ciudadanía. Prometen que van a cambiar la calidad de vida de sus ciudadanos, que la van a hacer mejor. Prometen que realmente van a dar solución a todos los problemas y prometen que va a ser muy fácil. Prometen tantas cosas que no terminan por cumplir, que pareciera que se les olvida. Justamente al día después de haber sido ya electos, como por arte de magia se les olvida todo lo que prometieron en campaña. Entonces el problema no son los bloqueos, no son las marchas. El problema es que esas marchas existen porque los ciudadanos tienen exigencias que necesitan ser cumplidas para tener una mejor calidad de vida. ¿Y quién debe de dar esas soluciones de manera inmediata? Sus gobernantes.
No hay nadie más. A menos que obviamente se hagan los oxisos y generemos un problema aún más grande, que esas exigencias las cubra la delincuencia organizada. Y que entonces la delincuencia organizada se empiece a ganar los adeptos de cada pueblo. Porque ellos, si dan solución, y obviamente se ganan la defensa de los pueblos. Solo pónganse a pensar qué tan drástico es esto. Si los gobernantes siguen sin darle solución a los problemas realmente a sus ciudadanos, de ahí parte el asunto de que la inseguridad y la delincuencia organizada también vaya creciendo constantemente. Pero no solamente que vaya creciendo, sino que el pueblo termine por defenderlos. Porque la delincuencia organizada termina solucionando los problemas sociales que el gobierno no quiere, porque dudo que no pueda, que el gobierno no quiere solucionar. Entonces, el problema, muy puntual, son los gobernantes, que se hacen de la vista gorda, que hacen oídos sordos, que se les olvida por qué buscaban un voto. Ellos son los, perdón, ellos son los verdaderos culpables. Ellos son el verdadero problema. Y ya que encontramos cuál es el problema, que los gobernantes no quieren hacer su trabajo y que de hecho por eso es que yo propuse que no tienen por qué ganar más de 3 salarios mínimos, porque no están haciendo su trabajo. Y aquí es parejo. Todos los funcionarios públicos. No quisiera generalizar, porque creo que sí hay algunos que sí quieren hacer su trabajo, pero en su gran mayoría solamente quieren ganar muy bien, tener sueldos espectaculares y no trabajar. Al parecer ese es un gran negocio. Y por eso se aferran tanto a tener el poder. Entonces, ya que encontramos y ubicamos el problema, que es que los gobernantes no quieren hacer su trabajo, bueno, entonces vamos a checar cuáles podrían ser las soluciones. Primero, y estamos hablando no de las exigencias, estamos hablando de solucionar el tema de los bloqueos, marchas y todo ese tipo de congregaciones de personas que terminan afectando a toda la ciudadanía. ¿Y cómo se pueden eliminar? Obviamente, lo más lógico del mundo sería que los gobernantes hicieran su trabajo. Pero ya que no se hace, entonces tendríamos que enfocarnos al problema, el gobernante. Y yo me atrevería a proponer que por ley, toda persona con una exigencia que sea comunitaria y que afecte a una zona, a una población, debería tener el derecho de poder irse a manifestar única y exclusivamente a la oficina de su gobernante.
sin que la policía tenga que actuar en absoluto. Esto obviamente llevaría consigo el hecho de que los ciudadanos pueden quedarse y hacer plantón afuera de la oficina de su gobernante sin que nadie se lo pueda impedir, hasta que su gobernante los atienda y ponga manos a la obra para solucionar la exigencia o el problema que se le esté demandando. Que no exista ningún tipo de fuerza de la policía, ni del ejército, de ningún tipo de autoridad, ni milicia ni policíaca. Yo creo que muchos políticos la pensarían dos veces para quedarse en sus oficinas un día, 2 días, 3 días, no lo sé. Y obviamente aquí también habría que ver que el gobernante en cuestión no solamente debería de tener que atender sí o sí de manera obligatoria, sino que también debería de tener que pagar una multa. Y no del erario, no, de su sueldo. Y posiblemente aquí podríamos estar hablando de, no sé, tal vez el 50% de su sueldo, descontado si existe alguna manifestación fuera de su oficina. Y otro 50% cada quincena o cada mes, dependiendo de cómo les paguen, por cada día que no se le tome en cuenta a sus ciudadanos. Cada día que los ciudadanos se mantengan afuera de la oficina de su gobernador, contará como un descuento por mes o a la quincena, dependiendo de cómo se les pague. Yo creo que los gobernadores o los gobernantes la pensarían dos veces si no quisieran quedarse atrincherados en sus oficinas por varios días y tener que contar con menos, con el 50% menos de su sueldo cada vez, por cada día que no atiendan al ciudadano. ¿Esto por qué debería de ser? Porque también es cierto que muchos de los gobernadores, al no atender a los ciudadanos, los ciudadanos van a buscar la manera de que se les haga caso, de que los volteen a ver. Y como la única manera de que los volteen a ver es generando caos en las ciudades y en las autopistas, lo correcto es que todas esas pérdidas de ganancias de todas las empresas que se quedan atoradas en cada uno de los bloqueos, cada empresa debería de poder llegar con el gobierno y solicitar una remuneración por sus pérdidas. Y solo póngase a pensar, ¿cuántos trailers no se quedan atorados en un bloqueo en una carretera? ¿Cuántos son de alimentos, de perecederos, de lácteos, o simplemente un camión de cemento? Todas las pérdidas millonarias que se generan. Y cada uno de los afectados, obviamente con alguna manera de poder comprobar y corroborar que fuesen afectados,
deberían de poder buscar una indemnización por esas pérdidas. Y eso tendría que ser pagado directamente por el erario. Sí, lamentablemente. Y entonces, aquí se debería de empezar a tomar en cuenta cada vez que se genera un bloqueo o una marcha, una exigencia. El gobierno tendría que dar una, una indemnización y mantenerse o mantener esa contaduría completamente abierta, completamente transparente para todos los ciudadanos, para todos. Y esto se tendría que declarar cada vez que terminan haciendo su informe de gobierno, y esta cifra esa cifra que se pagó de indemnizaciones, debería de ser nombrada en ese informe de gobierno. Y como ya lo dije antes, si quisieran un aumento de sueldo, los gobernantes tendrían que mantener ese apartado en ceros. Esa cuenta no debería de subir. Esa cuenta debería de mantenerse siempre por debajo del cero, de ser posible. Si no lo consigues, si en tu gobierno hubo 1, 2, 3 bloqueos, porque no hiciste tu trabajo y no atendiste a tus ciudadanos, eso de manera inmediata tendría que llevar a una revocación de mandato. Creo que no es tan descabellada la idea. ¿Cuál es el punto aquí? Que yo no estoy en contra de los gobernadores, no estoy en contra de ningún gobernante, ni de ningún servidor público. Lo único que yo quiero es que realmente empiecen a hacer su trabajo, que realmente empiecen a ver al pueblo como lo que es, como las personas que les dieron sus votos para que ustedes pudieran tener un cargo, un puesto, como servidores públicos. Y hay que escucharlo bien. Son servidores públicos, los cuales no tienen ninguna otra función más que atender a su pueblo, porque de manera voluntaria ustedes decidieron adquirir esas responsabilidades. Tal vez me estoy quedando corto, tal vez pudiesen haber más formas. Y también, por cierto, hay que buscar la manera de implementar todas estas acciones para que no solamente se quedasen posiblemente en un papel. ¿De qué manera se tendrían que llevar a cabo? ¿Y por qué me enfoco tanto en los gobernadores y los diputados y senadores y todo lo que es el servicio público? Porque precisamente por ellos es que el país está como está. Porque ellos son los que llevan las riendas de este país. Y si ellos no hacen este trabajo que se les encomendó y por los cuales ellos de manera voluntaria exigieron los votos, si no hacen todo su trabajo de la manera correcta y adecuada, a México no le va bien. Y créanme, yo lo único que quiero es que a México le vaya bien, que nos vaya bien a todos. Si tú, que acabas de ver este video,
también has tenido que sufrir por un bloqueo, por una marcha, y ya no quieres ver más. La solución es que los gobernantes atiendan a sus ciudadanos. Y aquí están las propuestas para que los gobernantes tengan que estar obligados, sí o sí, a atender a sus ciudadanos. Si tienes alguna otra propuesta, tú que acabas de ver esto, tú que eres tal vez afín a Morena, tú que tal vez eres afín al PRI, tal vez eres afín al PAN, tal vez eres afín al Partido Movimiento Ciudadano, no lo sé. Si tienes alguna propuesta que ayude a que los gobernantes empiecen realmente a hacer su trabajo y empiecen a demostrarle a su pueblo, a sus representados, que quieren realmente hacer su trabajo, si tienes alguna propuesta para que de manera obligatoria tengan que sí o sí realizar sus funciones por las cuales cobran un sueldo y que tomando en cuenta que el sueldo viene de su ciudadanía, ¿qué propuesta harías tú para que esto comience a funcionar? Obviamente aquí este canal, como ya lo saben y como se los he dicho, no se trata de separar y de seguir polarizando, al contrario, se trata de unir, se trata de que cada uno de los ciudadanos pudiese opinar y dar sus propuestas para analizarlas, para ver cuáles son factibles, cuáles no. Y si este canal logra crecer lo suficiente y llega a oídos de un presidente o una presidenta, que se den cuenta que los ciudadanos también tenemos propuestas y que tenemos propuestas que pueden ser más viables que todas las que se les pueden ocurrir, aún teniendo a cientos de diputados y de senadores, porque a veces las mejores soluciones vienen del pueblo, porque el pueblo es el que está viviendo todos esos problemas. Si yo fuese presidente, lo ideal sería escuchar al pueblo. Yo lo haría. Pero bueno, nos despedimos en este momento. Parece que algo está pasando por ahí. Me despido. Y sin más por el momento, solamente decirles que cualquier propuesta, cualquier idea, opinión que sea constructiva, la pueden dejar en la caja de comentarios. Y las leeremos a la brevedad posible. Nos vemos. Hasta la próxima.